Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que estoy seguro de que muchos de ustedes conocen, o al menos han oído hablar de ella. Hoy vamos a hablar de Burak y Neslihan, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, y más específicamente, de cómo su amor, que ya conocemos bien, parece estar reviviendo en el corazón de Estambul. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esta es una historia que nos va a tocar el corazón. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle a ese botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y contenidos. Gracias. Hoy vamos a desempacar los detalles, los rumores y, por qué no, las esperanzas que tenemos de ver a esta querida pareja reconectar. A menudo las celebridades viven sus vidas bajo el escrutinio público, y aunque a veces puede ser abrumador, también nos permite ser testigos de sus altibajos, y en el caso de Burak y Neslihan, hemos sido testigos de un capítulo verdaderamente especial. Hablamos de una relación que cautivó a millones, de una química que traspasaba la pantalla y que, por un tiempo, pareció un cuento de hadas moderno. Pero como en toda buena historia, hubo giros, hubo separaciones, y ahora, parece que la pluma del destino está escribiendo un nuevo epílogo. El título que nos guía hoy, Burak y Neslihan en Estambul, su amor revive en esta escena, nos da una pista muy clara de a dónde nos dirigimos, hacia la mágica ciudad de Estambul, un escenario perfecto para cualquier historia de amor, y más aún para una que parece estar buscando una segunda oportunidad. Vamos a explorar qué ha estado sucediendo, qué señales nos indican que este amor podría estar floreciendo de nuevo, y qué significa esto para los fans que los han apoyado durante tanto tiempo. Estambul, con su historia milenaria, su vibrante cultura y sus impresionantes paisajes, es mucho más que una ciudad, es un personaje en sí mismo. Imaginen a Burak y Neslihan caminando por el Gran Bazar, o disfrutando de un té con vistas al Bósforo, escenarios que son intrínsecamente románticos y llenos de significado. No es de extrañar que si algo está sucediendo entre ellos, la ciudad de los 1000 minaretes sea el telón de fondo perfecto. Hemos visto a través de redes sociales y de informes de prensa, sutiles indicios, pequeños gestos, que han encendido la chispa de la especulación y la esperanza entre sus seguidores. Se trata de encuentros casuales, de una reconciliación genuina, o simplemente de dos personas que comparten una historia y que quizás están reavivando una amistad valiosa. Sea cual sea la verdad, la idea de que este amor pueda revivir es, sin duda, fascinante. Recordemos la magnitud de su relación pública. Burak Özçivit, un actor de renombre internacional, conocido por sus papeles icónicos, y Neslihan Atagül, una actriz talentosa y carismática, formaron una pareja que parecía imparable. Su química en la serie Kara Sevda fue legendaria, y traspasó la ficción para convertirse en una conexión que muchos admiraron. Las imágenes de ellos juntos, las entrevistas, los eventos a los que asistieron, todo construyó una narrativa de amor y complicidad que se imprimió en la memoria de los espectadores de todo el mundo. Sin embargo, la vida, incluso para las estrellas, tiene sus propios caminos, y sus caminos se separaron. Pero ahora, las noticias y las especulaciones nos devuelven a la casilla de salida, con una pregunta en el aire: ¿podría ser este el comienzo de una nueva etapa para Burak y Neslihan? Los rumores han estado circulando, alimentados por avistamientos, por me gusta sospechosos en redes sociales, y por esa sensación que solo los fans más acérrimos pueden percibir. Se habla de encuentros en cafés tranquilos de Estambul, de compartir momentos de forma discreta, lejos del ojo público que una vez los envolvió. La ciudad misma parece conspirar para unirles, ofreciendo el escenario perfecto para que las viejas chispas se reaviven. Hay que decir que la discreción con la que se mueven estas posibles interacciones añade un aura de misterio y romanticismo a todo el asunto. Si realmente están dándose una segunda oportunidad, es probable que quieran hacerlo con calma, lejos del clamor mediático que acompañó su relación en el pasado. Y eso, de alguna manera, es entendible. Las relaciones, y más aún las que están bajo el microscopio, necesitan espacio y tiempo para sanar y crecer. Estambul, con sus callejones escondidos y sus terrazas con vistas panorámicas, ofrece precisamente eso: intimidad y belleza. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos están emocionados por la posibilidad de verlos juntos de nuevo, celebrando la idea de que el amor verdadero puede encontrar su camino de regreso. Otros, quizás más cautelosos, recuerdan las razones de su separación y esperan que, si hay algo entre ellos, sea genuino y para el futuro. Lo que es innegable es la pasión que despierta esta posibilidad.
Burak y Neslihan tienen una base de fans muy leal y dedicada, que ha seguido sus carreras y sus vidas personales con gran interés. ¿Qué podría haber llevado a esta posible reconexión? A veces la vida nos enseña lecciones que solo podemos apreciar con el tiempo y la distancia. Quizás ambos han crecido, han madurado, y han reflexionado sobre lo que tuvieron y lo que perdieron. Quizás la nostalgia ha jugado un papel, recordándoles los buenos momentos compartidos. O tal vez, y esta es la opción más romántica, simplemente nunca dejaron de quererse del todo. Las películas y las series nos han vendido la idea de que el amor verdadero supera todos los obstáculos, y aunque la realidad es a menudo más compleja, hay algo inherentemente esperanzador en la idea de una segunda oportunidad. Además, pensemos en el factor Estambul. Esta ciudad no solo es un centro de cultura y negocios, sino también un símbolo de unión entre Oriente y Occidente, de historia entrelazada con modernidad. Es un lugar donde las almas pueden encontrarse y reencontrarse. Si Burak y Neslihan están pasando tiempo juntos allí, es fácil imaginar que están redescubriendo no solo el uno al otro, sino también esa conexión especial que los unió en primer lugar, rodeados de la belleza y el encanto de una ciudad que lo tiene todo. Los medios turcos, siempre atentos a las vidas de sus estrellas más queridas, han sido una fuente constante de estos rumores. Avistamientos fotográficos, a veces borrosos, a veces tomados desde la distancia, pero suficientes para alimentar la imaginación colectiva. Y no olvidemos las redes sociales, ese campo de batalla donde los me gusta, los comentarios y las interacciones sutiles pueden decir más que 1000 palabras. Cada pequeña pista se analiza, se discute y se magnifica. Sin embargo, es crucial recordar que hasta que no haya una confirmación oficial, todo esto queda en el terreno de la especulación y la esperanza. Las celebridades tienen derecho a su privacidad, y es importante respetar eso. Pero como creadores de contenido y como amantes de las historias, no podemos evitar dejarnos llevar por la posibilidad de un final feliz. ¿Qué significa esto para el futuro? Si Burak y Neslihan efectivamente están reviviendo su amor, ¿veremos una nueva etapa en sus carreras profesionales, quizás trabajando juntos de nuevo? La química que compartieron en Karasevda fue algo que resonó profundamente con el público, y la idea de volver a verlos en pantalla juntos sería, sin duda, un gran acontecimiento. Pero ese es un futuro lejano. Por ahora, la atención se centra en el presente, en estos momentos que parecen indicar un renacer. Así que, para resumir, hoy hemos explorado la intrigante posibilidad de que Burak y Neslihan estén reviviendo su amor en el corazón de Estambul. Hemos recordado su historia, hemos analizado las sutiles pistas que han surgido, y hemos reflexionado sobre el papel icónico que la ciudad de Estambul juega en esta narrativa. Si bien la confirmación oficial aún está pendiente, la esperanza y la emoción entre sus fans son palpables. La idea de que dos personas que compartieron un amor tan profundo puedan reencontrarse, rodeados de la magia de Estambul, es una historia que nos encanta seguir. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de Burak y Neslihan. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Muchísimas gracias por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Si les ha gustado, si les ha parecido interesante, o si simplemente sienten esa chispa de emoción ante la idea de su posible reconciliación, les animo encarecidamente a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que su amor puede revivir? Me encantaría leer sus pensamientos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans de esta pareja, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.